Buenos días, soy Ana Sajibela González, soy profesora de español en la Universidad de Milán Bicocca y voy a presentar los resultados de un proyecto de investigación que he desarrollado los últimos 4 años sobre los procesos de integración y de construcción identitaria de jóvenes hispanos en Italia. El estudio tiene por objeto el proceso de integración sociolingüística de jóvenes de primera y segunda generación. Por ello presta especial atención al rol de la lengua en la construcción de la identidad en contextos migratorios. La relación entre lengua e identidad se manifiesta en las actitudes de los hablantes hacia las lenguas y sus usuarios, y esas actitudes expresan rasgos que definen la identidad social y que al mismo tiempo pueden explicar cambios lingüísticos. El estudio trata de entender las relaciones recíprocas entre los usos, las actitudes y las representaciones que el sujeto bilingüe tiene de sus lenguas en un contexto migratorio. La investigación se coloca entre los estudios de migración de corte sociolingüístico sobre las llamadas segundas generaciones, que comprende tanto a los hijos que han nacido en el país de origen de migrantes de uno o ambos padres migrantes, como a los que no cuentan con la mayoría de edad en el momento en el que abandonan el país de origen. El estudio se centra en estudiantes universitarios y pues consideramos que el ámbito universitario es un espacio idóneo para observar e indagar los factores que pueden ser indicativos del éxito en el proceso de integración. En la investigación hemos adoptado un enfoque integrador, lo que nos parece indispensable para poder abordar la realidad social y lingüística tan compleja que se da en una situación de contacto de lenguas en migración. Asimismo, hemos hecho uso de enfoques teóricos y metodológicos que subrayan la naturaleza discursiva de la identidad. La metodología comprende el análisis cuantitativo y cualitativo de datos empíricos de primera mano relativos a estudiantes de origen hispanoamericano de la Universidad Bicocca que eligen el español como lengua extranjera en su currículo académico, lo que consideramos que es ya de por sí una actitud lingüística que va a repercutir en la percepción de la lengua materna. El corpus incluye exámenes escritos y observaciones recogidas durante las pruebas orales de lengua española, lo que nos ha permitido tener un cuadro general sobre la competencia lingüística en español de estos estudiantes, así como de las principales interferencias debidas al contacto con el italiano, y de esta forma diseñar estrategias didácticas dirigidas a estos alumnos. Forman parte del corpus también las respuestas a un cuestionario online que recoge información relacionada tanto con la experiencia migratoria como con el uso y la percepción de las lenguas. Así también constituye el corpus entrevistas semiestructuradas a 25 estudiantes, algunos de los cuales se han involucrado más en el estudio y ha hecho posible adoptar un enfoque basado en las historias de vida. Y por último, puesto que la interacción a través de los medios digitales es la principal, sino a veces la única práctica comunicativa cotidiana en la que interviene la escritura entre estos estudiantes, hemos recopilado una muestra de comunicación digital que pone en evidencia el empleo de una variedad lingüística que está determinada por el medio digital y por la identidad bilingüe de los sujetos. Pasaré ahora a describir el cuestionario y presentar algunos de los resultados que ha aportado. La información recogida representa en una escala menor la trayectoria migratoria y la condición sociocultural y económica de la comunidad hispanoamericana emigrada en Italia. Así, la presencia de
en Italia de la mayor parte de los encuestados responde a un proyecto migratorio familiar, el cual se desarrolla en diversas fases, iniciado normalmente con la migración de la madre, con el apoyo de redes sociales y presentes en Italia, en el país de acogida, y se concluye con la reagrupación familiar. Este modelo propicia el establecimiento de vínculos y prácticas transnacionales. En relación con los usos y los comportamientos lingüísticos, vemos cómo la experiencia escolar resulta crucial en el proceso de adaptación. La escuela contribuye a la integración lingüística del migrante y posibilita de esta forma la sucesiva integración en todos los niveles, social e identitario. Por otra parte, se observa el mantenimiento del español en ciertos dominios y con funciones restringidas. Las prácticas bilingües se ven favorecidas además por la consistencia numérica de la comunidad de habla en el lugar de residencia. Por último, el cuestionario recoge información sobre cómo perciben y valoran la lengua materna y la lengua adquirida en la migración, así como su condición bilingüe. Vamos a ver ahora con más detalle algunas de las respuestas al cuestionario. En estos dos gráficos se ve con quién y por qué medio se mantiene contacto con el país de origen, ya que todos los encuestados, excepto alguno de los nacidos en Italia o que llegaron muy pequeños, mantienen contacto con el país de origen. Y un 40% declara que lo hace con miembros de la familia nuclear que permanecen allá. Así también todos los entrevistados subrayan el fuerte vínculo que todavía les une con las personas que se encargaron de su cuidado en ausencia de los padres y que suelen ser miembros de la familia extensa. Por otra parte, los datos indican la relevancia de los medios, de las nuevas tecnologías de la comunicación en el mantenimiento del español. De esta forma, la comunicación con otros hispanohablantes, facilitada por los medios digitales, fortalece los sentimientos de pertenencia. En el siguiente gráfico podemos ver cómo el uso exclusivo del español queda relegado a espacios y registros informales. En el ámbito doméstico hay una clara prevalencia del español o de ambas lenguas, el italiano y el español, y la lengua hablada en la casa puede ser un indicador del grado de desplazamiento de la lengua migrada. Hemos identificado 3 situaciones diferentes. En la primera predomina el uso del español, lo que normalmente coincide con una migración más reciente y un mayor contacto con el país de origen. La segunda, en la que se manejan las 2 lenguas, y que origina una variedad híbrida por la información que nos han dado los entrevistados, es percibida como, sobre todo en el habla de los padres y de forma negativa. Y una tercera en la que se privilegia el uso del italiano y que se relaciona o bien con una migración en edades muy tempranas o cuando ellos mismos o alguno de los hermanos ha nacido ya en Italia o cuando forman parte de familias de matrimonios mixtos. Como podemos ver, la consistencia de la comunidad hispana en Italia extiende el uso del español fuera del ámbito doméstico. Así, además del uso predominante del italiano, confluyen variedades de la lengua migrada, lo que influye en la percepción y valoración de la propia variedad lingüística. De cualquier forma, queda de manifiesto en la mayor parte de los casos un bilingüismo funcional que permite hacer uso
de una u otra lengua en las prácticas comunicativas en las que se participa, dependiendo de los interlocutores, de la intención de la comunicación o del contexto. En cuanto a la autopercepción de las destrezas lingüísticas, los resultados del cuestionario apuntan en mayor proporción a un bilingüismo equilibrado, ¿no? Pues son 46 encuestados que consideran que consiguen expresarse por igual en ambas lenguas. Un porcentaje menor siente mayor dominio del español, que se corresponde con individuos que llegaron a mayor edad y han estudiado menos años en Italia, y de igual modo es clara la función de la escolarización en el desarrollo de las destrezas escritas. A la cuestión sobre la necesidad de recurrir a la otra lengua para expresarse mejor, es más común cuando el discurso se desarrolla en español. La mayoría de los estudiantes encuestados considera que raramente o nunca sienten la necesidad de usar el español cuando habla italiano, mientras que en la situación contraria los porcentajes de respuesta más elevados se corresponden con los valores de mayor frecuencia, ¿no? Que sería a veces y con mucha frecuencia. De la misma manera, en relación con la presencia de interferencias lingüísticas, son más conscientes cuando hablan en español, mientras que en el discurso en italiano apenas las perciben. Esto indica que el italiano es la lengua más empleada en la vida social. Los datos relativos a la preferencia de uso de una u otra lengua están bastante equilibrados entre los que prefieren el italiano o ambas lenguas, mientras que para el español el porcentaje es menor. Es decir, que prefieren usar, como pasaba con las destrezas lingüísticas, si lo comparamos con las destrezas lingüísticas, prefieren usar la lengua en la que creen que se expresan mejor. La predilección por el italiano no se debe solo a la frecuencia de uso cotidiano, sino también a la escolarización de la mayor parte de estos estudiantes en Italia. Respecto al valor simbólico de las lenguas que manejan, la respuesta abierta a la pregunta que les pide que asocien 5 palabras a cada lengua muestra claramente la experiencia vivida con cada una de estas lenguas, ¿no? Si el italiano es la lengua de la instrucción, del estudio, del trabajo, el español es la lengua de la cotidianeidad, del hogar y de los afectos. Por último, mencionaré algunos aspectos relevantes que salen a la luz en las entrevistas personales sobre la experiencia migratoria y la conformación de la identidad. Son diversos los factores que inciden en el proceso de adaptación del menor migrante en la nueva sociedad. La edad de migración es importante en cuanto a la forma en que se enfrenta a este acontecimiento, en especial cuando a este evento le precede una separación de uno o ambos padres. El contexto de acogida también repercute en el proceso de integración. En una localidad pequeña donde hay menor presencia de extranjeros, seguramente la percepción del migrante es diferente, así como también influyen las cualidades personales. La timidez o la rebeldía pueden ser un freno a la socialización. La escuela puede ser el medio ideal para la integración, pero también se puede convertir en un centro de marginación y de exclusión. La necesidad de integrarse en la sociedad italiana explica el afán por aprender bien la lengua, incluso la preferencia por adoptar el italiano en detrimento del español, al considerar el prestigio y las ventajas que conlleva. En cuanto a la reelaboración de la propia identidad,
hay que considerar bueno, los cambios a los que las segundas generaciones de migrantes se enfrentan en el proceso de integración, el sentimiento de pertenencia, la percepción del migrante en la sociedad italiana o los lazos sociales que se crean aquí inciden en cómo se va conformando la identidad. Asimismo, la función identitaria de la lengua se activa en las prácticas discursivas, de forma que la elección de una lengua u otra en las interacciones con otras personas bilingües responde a una actitud lingüística que expresa la propia identidad. Para concluir, bueno, quiero resaltar cómo el segmento de la población migrante de la que se ocupa nuestro estudio muestra un alto grado de integración en la sociedad de acogida. La mayoría participa de manera plena en la vida social y tiene expectativas de sumarse al mundo laboral con trabajos cualificados. Entre los resultados obtenidos relativos a la integración sociolingüística se han identificado algunos factores que condicionan las actitudes favorables hacia la lengua migrada, como la frecuencia y la cualidad de las relaciones afectivas con otros hispanohablantes o la mayor exposición a las diversas variedades del español, en interacciones personales o a través de los medios de comunicación. De este modo, el mantenimiento del español en las prácticas comunicativas cotidianas junto al pleno desarrollo de las destrezas lingüísticas en la lengua italiana, gracias sobre todo a la escolarización, conducen a un bilingüismo equilibrado que activa estrategias discursivas muy versátiles y a la vez genera un doble sentido de pertenencia. Por el contrario, otros fenómenos como la valoración negativa de la variedad híbrida que se origina por el contacto entre el español y el italiano, o las imágenes y estereotipos negativos de la comunidad hispana arraigados en la sociedad italiana, en ocasiones derivan en desapego hacia la propia lengua o la lengua materna y al propio grupo de pertenencia, y una mayor identificación con la lengua y cultura italianas, y en consecuencia llevan a la sustitución lingüística. Muchas gracias por la atención.